Bien, entonces vamos a comenzar con lípidos. Bueno, ya no va a ser la última parte, va a haber una más, o dos más probablemente. Entonces, estos lípidos, vamos a ver todo lo que es, en este caso, biosíntesis de triacilgliceroles. Vamos a ver también la biosíntesis de los glicerofosfolípidos, también llamados fosfoglicerídos. ¿Sí? Entonces, primero vamos a empezar por la biosíntesis de los triacilgliceroles. Entonces, vamos a entender en qué parte de la célula ocurre. Esto ocurre a nivel del citosol de la célula, ¿sí? ¿En qué etapa en este caso, de la comida? Bueno, en la etapa postprandial. ¿Qué significa la etapa postprandial? Bueno, significa después de comer, ¿no? En el estado de saciedad se le llama. Entonces, vamos a empezar a formar lípidos después de una comida. Ahora, hay dos maneras de formar lípidos a través de estos dos precursores. Uno es el glicerol 3-fosfato y el otro es la dihidroxiacetona fosfato. Entonces, si recordarás, ¿no? Por las clases que hemos hecho de glucólisis, la dihidroxiacetona fosfato en este caso bueno, perdón, viene de la vía glucolítica. Y este glicerol fosfato justamente se puede derivar también de la dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Entonces, podemos tener ambos, ¿no? De manera interconvertida para nosotros poder formar a partir de ellos lo que vendría a ser el triacilglicerol, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el origen del glicerol 3-fosfato, como te estaba diciendo. ¿El glicerol 3-fosfato para qué nos va a servir? Recuerda, estamos formando triacilglicéridos o triacilgliceroles, ¿no? Estamos formando un glicerol con tres ácidos grasos. Ahorita nos estamos entrando en la parte del glicerol, evidentemente. Entonces, ese glicerol, para formar justamente ese triacilglicérido, va a estar en este caso activado, va a estar fosfatado en el carbono número 3, por eso el glicerol 3-fosfato, ¿no? Acá hay dos vías, como puedes ver. La primera vía va a usar la vía glucolítica usando glucosa, va a formar la dihidroxiacetona fosfato, y esta dihidroxiacetona fosfato va a interactuar con una enzima, que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, y en el proceso nos va a formar la glicerol 3-fosfato. Esa es una vía, ¿no? Estamos viendo la vía de tipo glucolítica, la vía de la glucólisis, cómo es que a partir de un derivado de la glucólisis podemos obtener este glicerol 3-fosfato. Pero también podríamos, ¿no? Tener en este caso glicerol en nuestro propio organismo, ¿no? Como resultado de algún proceso de destrucción de los triacilgliceroles y tener glicerol en el organismo y ese glicerol fosfatarlo, ¿no? ¿Con qué? Con una enzima, una quinasa, que se encuentra en el hígado. ¿Para qué? Para usar ATP y generar lo mismo, generar el mismo glicerol 3-fosfato, ¿no? Entonces estamos viendo que nosotros con glicerol 3-fosfato o dihidroxiacetona fosfato podemos formar el triacilglicerol. Ahora, aquí hemos visto, vuelvo a repetir, la formación del glicerol, de la parte alcohólica de lo que vendría a ser el ácido graso, perdón, del triglicérido, ¿no? Voy a llamarle triglicérido porque creo que es lo que nosotros conocemos, ¿no? Triglicérido. Entonces, bueno, el término triglicérido no está bien dicho, pero para una cuestión por decirlo así, familiaridad, yo lo voy a decir de esa manera. Entonces tenemos el glicerol 3-fosfato y ese glicerol 3-fosfato va a actuar con una enzima llamada aciltransferasa, que va a transferir justamente un grupo acil, o sea, un grupo acil-CoA, un grupo de ácido graso activado, ¿no? Entonces, previamente el ácido graso es activado con la coenzima A y en el proceso va a perder justamente esta coenzima A sulfurada. Este proceso de activación de los ácidos grasos ya lo hemos visto antes, ya en los procesos de beta reducción y beta oxidación, si mal no me equivoco, ya hemos visto el proceso de una activación. Entonces, esa parte ya no es necesaria volver a repetirla, porque ya sabemos cómo es que se activa este tipo de enzima, este tipo de molécula, ¿no? Entonces, luego se va a formar la 1-acilglicerol 3-fosfato, ¿no? Que vendría a ser justamente, ¿qué? Vendría a ser el resultado de añadirle en este caso, acil-CoA al glicerol 3-fosfato. Ese es un intermediario. Pero nosotros, para formar un triglicérido, lo que vamos a hacer, vamos a agregarle a este glicerol 3-fosfato dos acil-CoA, o sea, dos ácidos grasos, ¿no? Recuerda que estamos con el glicerol, tenemos que añadirle tres ácidos grasos a ese glicerol, y hasta ahora llevamos uno. Entonces, ¿el otro dónde se obtendría? Acá, justamente. Vamos a tener a 1-acilglicerol 3-fosfato, que fue el último del anterior, ¿no? Que estaba aquí, ese de ahí. Y ahora vamos a, en este caso, transferirle por la misma enzima, la aciltransferasa, otro grupo acil activado, otro acil-CoA. En el proceso vamos a liberar el CoA de ese acil y se va a generar el ácido fosfatídico, ¿sí? Entonces, estás observando, este proceso es un proceso que ocurre a nivel de una célula eucariota, a nivel de una célula eucariota porque está usando el cofactor A, el CoA, ¿sí? Ojo, 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 mire lo que estoy diciendo. Entonces, hasta ahí hemos visto cómo es que el glicerol 3-fosfato puede darnos, en este caso, el ácido fosfatídico.
El ácido fosfatídico ya es la forma activa que nosotros podemos usar para producir, en este caso, los fosfolípidos, que los vamos a ver de aquí a un rato, y los triglicéridos, ¿no? Entonces, la otra manera era la dihidroxiacetona fosfato, ¿no? La dihidroxiacetona fosfato va a actuar también a nivel de esa aciltransferasa, uy, y en este caso vamos a formar la molécula que estás viendo, ¿no? Que es la molécula de acildihidroxiacetona fosfato. ¿Qué hemos hecho? Hemos, en este caso, juntado la dihidroxiacetona con el acil, en este caso el ácido graso activado, y hemos generado esta molécula que estás viendo aquí. Esa molécula, en este caso, ya no va a seguir agregándole grupos, en este caso ácidos grasos, simplemente va a interconvertirse por acción de una deshidrogenasa a, a esta molécula que hemos visto ya antes, la 1-acilglicerol 3-fosfato. Esta 1-acilglicerol 3-fosfato ya la hemos visto antes, ¿ah? Está en el proceso para el glicerol 3-fosfato, simplemente estamos conectando las dos vías, ¿no? Entonces en el proceso se está gastando NADPH, ¿no? Recuerda que este es un proceso anabólico y un proceso anabólico lo que va a hacer justamente es gasto de energía, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Luego, esa misma sustancia, ese mismo producto, ese 1-acilglicerol 3-fosfato, va a interactuar con una aciltransferasa, ¿no? Y va a terminarme formando el ácido fosfatídico que hemos visto hace un rato. Entonces, eso sería una manera, ¿no? La manera de obtenerlo a partir de glicerol 3-fosfato y obtenerlo a partir de dihidroxiacetona fosfato. Pero hay otra manera, que es obtener, en este caso, el ácido fosfatídico. Nuestro objetivo ahorita va a ser obtener ácido fosfatídico, porque como te digo, a partir del ácido fosfatídico nosotros vamos a poder formar lo que son los triglicéridos y poder formar lo que son los fosfolípidos, ¿no? Yo lo voy a llamar así porque así lo conocemos nosotros, ¿no? Pero claro, el nombre es triacilgliceroles y los, en este caso, fosfoacilglicéridos, ¿no? O fosfoacilgliceroles. Ahora, otra manera es, en este caso, a partir de un triacilglicerol y a partir de un fosfolípido, poder, bueno, por separado, ojo, por separado, poder generar, ¿no? De cada uno una sustancia llamada diacilglicerol, ¿no? Por ejemplo, al triacilglicerol le puedo quitar un grupo fosfato y al fosfolípido le puedo quitar, en este caso, su grupo fosfato y quedaría esta sustancia que estás viendo acá. Ahora, este diacilglicerol, por acción de una enzima llamada quinasa, que va básicamente a mover grupos fosfatos, le va a agregar un grupo fosfato usando una molécula de ATP, ¿no? Que justamente se ve aquí. Entonces, qué es lo que va a suceder en este caso? Lo que va a suceder es que este diacilglicerol se va a transformar también en ácido fosfatídico. Entonces, como estás observando, mira, ese es el resumen de la formación de ácido fosfatídico, ¿no? Acá tenemos la vía del glicerol 3-fosfato, acá la de la dihidroxiacetona fosfato. Hemos visto, ¿no? Glicerol 3-fosfato se combina con aciltransferasa, se forma 1-acilglicerol 3-fosfato, le volvemos a agregar otro grupo acil graso, ¿no? Y se forma el ácido fosfatídico. Por otro lado, la dihidroxiacetona fosfato, le agregamos un grupo acil-CoA y se transforma en acil dihidroxiacetona fosfato. Ese acil se conecta con la otra vía, ¿por qué? Porque se podía deshidrogenar, ¿te acuerdas? Usando el NADPH. Entonces, una vez que llega aquí, simplemente le volvemos a agregar el acil-CoA y formamos el ácido fosfatídico. Y por acá se encuentra la otra vía. El objetivo principal, ¿cuál era? La formación del ácido fosfatídico, justamente, ¿no? Entonces, ya hemos formado el precursor. Recuerda, ¿el precursor cuál es? El precursor es el ácido fosfatídico, ¿sí? El ácido fosfatídico. Ese es el precursor. Lo hemos generado a partir de ese glicerol 3-fosfato y a partir de esa dihidroxiacetona fosfato y en algún caso de partir del diacilglicerol. Ese ácido fosfatídico básicamente nos va a servir para poder formar triacilglicéridos o los fosfoacilglicéridos o los fosfoacilgliceroles, ¿no? En este caso los fosfolípidos y los triglicéridos que conocemos nosotros de toda la vida, ¿no? Entonces, este ácido fosfatídico es una molécula de glicerol con dos ácidos grasos y un grupo fosfato. Entonces vamos a sintetizar lo que es el triacilglicerol como tal, ¿no? Entonces, nosotros partimos de esta molécula, la 1,2 diacilglicerol, ¿sí? Bueno, no, ¿qué estoy hablando? Acá se ha cortado, ¿sí? Nosotros partimos del ácido fosfatídico, ¿sí? Este ácido fosfatídico nosotros le vamos a quitar el grupo fosfato. Entonces, este grupo fosfato de aquí que le quitamos al ácido fosfatídico lo va a convertir ahora sí a 1,2 diacilglicerol. Entonces, como puedes ver, el grupo fosfato se pierde en ese proceso por acción de una fosfatasa. ¿Qué hacían las fosfatasas? Mientras que las quinasas lo que hacían generalmente era agregar, en este caso fosfatos, en este caso, fosfatasas le quitan. Y justamente lo que está pasando aquí, ¿no? La fosfatasa de ácido fosfatídico le está quitando su grupo fosfato al ácido fosfatídico y lo está convirtiendo a 1,2 diacilglicerol, ¿no? Pero ese 1,2 diacilglicerol puede sufrir la acción justamente de una aciltransferasa, la misma aciltransferasa que vimos hace un rato. Y le podemos añadir
otro grupo acil-CoA, otro ácido graso. ¿Y qué estamos generando aquí? Aquí estamos generando justamente, bueno, la liberación del grupo CoA y la formación de un triacilglicerol. O sea, este proceso que estás viendo aquí es la formación del triglicérido como tal. Para yo llegar hasta este proceso, que es la formación final del triacilglicerol, primero que tuve que formar el ácido fosfatídico y lo hemos visto, ¿no? El ácido fosfatídico lo podíamos obtener a partir de glicerol 3-fosfato o a partir de dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el ácido fosfatídico, de manera sencilla, lo que sucede es que le quito el grupo fosfato y le agrego un ácido graso. ¿Cómo le quito el grupo fosfato? Con la fosfatasa. ¿Cómo le añado el ácido graso? Con la aciltransferasa. Y formé mi triacilglicerol, ¿no? Entonces, estos procesos de biosíntesis de triacilglicéridos, o triacilgliceroles, perdón, son regulados, sí son regulados por una hormona. Entonces, nosotros vamos a partir de lo que conocemos con respecto a los carbohidratos y con lo que conocemos con respecto a las proteínas. Sabemos que los carbohidratos van a formar glucosa, ¿no? Su monómero, y las proteínas van a formar aminoácidos. Ahora, esos dos se pueden conectar formando ¿qué? Formando el famoso acetil-CoA. Y ese acetil-CoA hemos visto ya antes en la vía de los cuerpos cetónicos, puede en este caso transformarse a beta hidroxibutirato, ¿no? Las sustancias que hemos visto antes. Eso, bueno, en este caso están hablando un poquito de lo que vendría a ser la diabetes y lo que sucede en un tipo de diabetes en específico, pero a lo que nosotros nos va a competir va a ser justamente el otro recorrido que va a tener este acetil-CoA. Este acetil-CoA recuerda, ¿no? Por la beta reducción, nosotros lo podíamos convertir a malanoil-CoA y luego ese malanoil-CoA lo podíamos, en este caso, beta reducir más y empezar a formar las cadenas de ácidos grasos, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es formar los ácidos grasos. Y hemos visto que a partir de esos ácidos grasos que podemos tener, los podemos activar, ¿no? Con una coenzima A para luego, en este caso, ¿qué? Con ayuda de un glicerol 3-fosfato o una dihidroxiacetona, formar el triacilglicerol que tenemos aquí. Ahora, ese es el esquema muy sencillo, muy general de lo que vendría a ser la biosíntesis del triacilglicerol. Vuelvo a repetir, a partir de la dieta de carbohidratos, a partir de la dieta de proteínas, formamos glucosa y aminoácidos. Ya sabemos cómo es que la glucosa va a formar acetil-CoA. Probablemente después veamos cómo es que los aminoácidos formen el acetil-CoA. El acetil-CoA podía ir a la vía de los cuerpos cetónicos. Esto que estoy explicando ahorita sucede cuando, ojo, cuando el acetil-CoA no puede ingresar al ciclo de Krebs. ¿Y por qué no puede ingresar al ciclo de Krebs? Porque el ciclo de Krebs se encuentra cargado de ATP, ¿no? Y como habíamos dicho, hay una enzima en el ciclo de Krebs llamada isocitrato deshidrogenasa que se inhibe justamente por el exceso de ATP, ¿no? En términos así sencillos, lo que sucede es que como hay mucha energía, el ciclo de Krebs ya no necesita producir más energía. Entonces, ese acetil-CoA, ¿a dónde va a ir a parar? Una de las vías era la de los cuerpos cetónicos. Otra de las vías va a ser formar reservas de energía que van a ser los ácidos grasos. Y esos ácidos grasos finalmente se van a empezar a ensamblar para formar los triacilgliceroles. Pero eso se activa por una hormona y la hormona es la famosa insulina, ¿no? Esos procesos se activan por una hormona que es la insulina. Pero para mí es muy fácil decirte, ¿no? Toma insulina, pam, pam, y se acabó. Pero nosotros vamos a ver justamente la regulación que tiene esa enzima en toda esa biosíntesis de ácidos grasos. Quiero que me sigas un poco la idea. La glucosa se va a encontrar afuera de la célula, ¿no? La célula lo va, en este caso, a absorber a partir de los famosos transportadores de glucosa, los GLUT, ¿no? Y esos GLUT justamente se van a ver afectados por la insulina, ¿no? Veamos, la glucosa va a ingresar, ¿no? A la célula y en la célula, en este caso, va a transportarse en forma de piruvato a la mitocondria, ¿no? En el famoso ciclo de Krebs que ya hemos visto. Ahí lo que ha sucedido ha sido la primera acción de la insulina, como hemos visto, ¿no? La insulina tiene dos maneras de activar, ¿no? Antes y después de la formación de acetil-CoA. Aquí está la primera, antes, ¿para qué? Para, en este caso, afectar el sistema de transporte de glucosa, los GLUT, para ver si entra o no entra glucosa, ¿no? Esa es una. Otra, bueno, ahí está, ¿no? Estamos viendo esto. El otro está más abajo. Entonces, este piruvato va a pasar a acetil-CoA. Va a pasar a acetil-CoA por acción de quién? Por acción de lo que vendría a ser la piruvato deshidrogenasa, ¿no? De la piruvato deshidrogenasa primero necesita activarse. En su forma inactiva se encuentra fosfatada, ¿no? Para eso justamente va a activar a una fosfatasa. ¿Y quién va a activar esa fosfatasa? La insulina, ¿no? La insulina va a activar esa fosfatasa, liberando justamente el grupo fosfato en el proceso, ¿no? Entonces el acetil-CoA puede salir de la célula, perdón, de la mitocondria y transportarse al citosol, ¿no? Entonces estás viendo los dos mecanismos que tiene la insulina, ¿no? Para poder regular el proceso de biosíntesis de ácidos grasos, ¿no? En este caso está al momento de que ingresa la glucosa, bueno, en este caso
la formación y la misma formación del acetil-CoA, ¿no? Entonces, ¿qué más tendríamos por aquí? Bueno, este acetil-CoA se va a transformar en malanoil-CoA. Este malanoil-CoA luego va a terminar siendo un acil-CoA, o sea, un ácido graso, ¿no? Ese proceso que de pasar de malanoil-CoA a acil-CoA, ¿cómo se llamaba? Se llamaba beta-reducción, ¿no? Vamos a reducir, en este caso, el malanoil-CoA y vamos a transformarlo en un ácido graso. Ese acil-CoA, en este caso, va a funcionar como un inhibidor. Se llama inhibición por retroalimentación, o sea, una inhibición en donde el producto regula al enzima que inicialmente lo produjo. ¿Eso cuándo sucede? Cuando el producto se encuentra en mayor cantidad. Entonces, ¿qué sucede si el acil-CoA se encuentra en mucha cantidad? Pues que va a desactivar la polimerización del acetil-CoA carboxilasa, ¿no? Recuerda, ¿no? La acetil-CoA carboxilasa era la famosa enzima que usaba el ABC, ¿no? ¿ABC de qué? De ATP, biotina y CO2. ¿Para qué? Para transformar el acetil-CoA a malanoil-CoA, ¿no? Entonces, justamente es lo que estamos viendo aquí, ¿no? El acetil-CoA carboxilasa está en monómeros, esa es su forma inactiva. Su polimerización, en este caso, genera que se active la enzima, los filamentos. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Ahí está regulando solita la vía, ¿no? Por retroalimentación. Y nosotros también para generar este proceso de beta reducción necesitábamos el NADPH. Y el NADPH, eso ya lo hemos visto en la unidad anterior, era lo de los carbohidratos, ¿no? Tenía que ver con la síntesis de carbohidratos y justamente eso está relacionado con el ciclo de las pentosas fosfato, ¿no? Entonces justamente esos tres pasos que estás viendo ahí probablemente son la fase no reversible de esa vía, ¿no? De esa vía de las pentosas fosfato. Entonces aquí estamos viendo cómo es que esa biosíntesis de ácido graso se conecta con un conjunto de vías que ya hemos visto antes, ¿no? Sea el ciclo de Krebs, sea, por ejemplo, la propia regulación enzimática o sea el ciclo de las vías de pentosas fosfato, ¿no? Entonces ahí tenemos la biosíntesis, ¿no? En este caso el NADPH también funciona como en este caso, inhibidor por retroalimentación, ¿no? ¿Qué va a inhibir? Va a inhibir justamente la acción de las enzimas de aquí para que no se produzca más porque ya no se necesita. Bien, entonces eso sería con respecto a la formación de un triglicérido, de un triacilglicerol, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Te vuelvo a repetir, a partir de glicerol 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato hemos formado ¿qué? Ácido fosfatídico y ese ácido fosfatídico lo hemos convertido ¿a qué? A un triacilglicerol. Ese ácido fosfatídico simplemente ¿qué hemos hecho? Le hemos quitado un grupo fosfato por acción de la fosfatasa y le hemos añadido un ácido graso por acción de una transferasa. Ahí hemos formado nuestro, en este caso, triglicérido. Ahora vamos a preguntarnos, ¿podríamos nosotros formar fosfoglicéridos a partir de ello? Y sí, la respuesta es sí, pero va a haber una pequeña diferencia en la síntesis de justamente estos fosfoglicéridos a nivel de, de eucariontes y bacterias, ¿no? Los procariontes. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Primero veamos a grandes rasgos los lípidos de la membrana, porque también vamos a hablar de ellos. Ahorita vamos a ver en este caso que los lípidos de membrana se dividen en dos, los fosfolípidos y los glucolípidos, ¿no? Los fosfolípidos encuentran los glicerofosfolípidos que los conocemos, ¿no? Los hemos estudiado en la clasificación de los lípidos, y los esfingolípidos, ¿no? Que se caracterizan por tener esta cadena grande de alcohol, ¿no? Alcohol aminado, que es la esfingosina, unido a un ácido graso y unido a un grupo fosfato que a su vez está unido a un grupo colina, ¿no? Que de ahí veríamos la estructura de este tipo de sustancias. Ahora, así como hay esfingolípidos que tienen fosfolípidos, perdón, grupos fosfato, hay esfingolípidos que en su lugar tienen monosacáridos u oligosacáridos, ¿no? Estos de aquí les llamábamos glucolípidos. Eso a grandes rasgos, entonces vamos a formar en este caso glicerofosfolípidos, ¿sí? Vamos a centrarnos en esta ocasión en la formación de glicerofosfolípidos, porque más allá de que acá te diga grupo fosfato y grupo alcohol, recuerda que yo aquí le puedo colocar alcohol, le puedo colocar serina, le puedo colocar en este caso otro glicerol si es posible, o un grupo colina también, ¿no? Como hemos visto por acá. Entonces ir variando ese tipo de sustancias, ¿no? Entonces vamos a ver. ¿Dónde ocurre la síntesis de estas sustancias, de estos fosfoacilglicéridos o fosfoacilglicerol? A nivel de retículo endoplasmático liso. ¿Sí? Va a ocurrir a nivel de retículo endoplasmático liso. Nosotros sabemos que ahí ocurre justamente la síntesis de lípidos, ¿no? ¿En qué parte del retículo endoplasmático liso? Bueno, en su membrana, ¿no? Recuerda que a fin de cuentas esto es una organela membranosa. Entonces lo que va a ocurrir es que en su membrana tiene lípidos, ¿ya? Ahí justamente se va a incrustar este ácido fosfatídico que nosotros hemos formado ya y va a realizar los procesos que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, nosotros justamente vamos a transportar ácidos grasos para formar las sustancias que queramos, ¿no? Y en esta ocasión
como vuelvo a repetir, hemos visto que en las eucariotas el acil-CoA justamente era el que transportaba los ácidos grasos, ¿no? Era un ácido graso activado que se transportaba. Ahora, en procariotas va a funcionar diferente. ¿Y por qué va a funcionar diferente? Porque en caso de nosotros, los eucariontes, nosotros tenemos un conjunto de organelas. A eso se le llama una manera de regular la enzima. Se le llama regulación por compartimentos, ¿no? Compartimentos que es como pequeñas puertas, pequeñas cajitas, ¿no? Por ejemplo, uno está en el retículo, otro está en la vacuola, otro está en el lisosoma, otro está en la mitocondria. Entonces, es como que cada uno tenga un cuarto donde ocurre. Entonces, para eso justamente se necesitan sacar a las enzimas, transformarlas, ¿no? Sacar a los sustratos, perdón, transformarlos, luego que vuelvan a la otra ruta, y se regula la vía. ¿Por qué? Porque cada cosa ocurre en un lugar diferente. Pero en la procariota no es así, todo ocurre en su citosol, porque no tiene tantas organelas. De ahí las ribosomas, que no son considerados como tal organelas, pero incluso todo ocurre a nivel del citosol en una procariota. Entonces, justamente su transportador va a ser más sencillo. Entonces, ¿qué transportador usa el ACP? Ahora, no vayas a asustarte con que ves este dibujo y dices, ya fue todo. O sea, el ACP ya lo hemos visto en caso de la beta reducción, ¿no? El ACP se encargaba justamente de la síntesis de ácidos grasos. Entonces, ¿qué va a suceder? Justamente que el final, el proceso final de la beta reducción en este ACP no va a ocurrir. O sea, no aún. Al final sí se va a liberar, pero no aún. No se va a liberar y va a transportarse, no. Simplemente se va a quedar ahí. Eso te vuelvo a repetir, lo tenemos relacionado con la beta reducción que ocurre, este proceso, ¿no? Ocurre a nivel de una procariota. Ojo, no estoy diciendo que la beta reducción ocurra en una procariota y no ocurre en una eucariota. Lo que estoy diciendo es que el transportador que va a usar la procariota viene de la beta reducción y en caso de la eucariota, no, pues porque la eucariota ya salió de ese proceso, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos, ¿no? En caso de una procariota. Veamos entonces. Empecemos de nuevo. El glicerol 3-fosfato, pero ahora, mira, ahora yo te voy a explicar cómo es que formamos nuestro ácido fosfatídico, no a partir, no a partir de una célula que es de tipo eucariota. Hemos dicho que las eucariotas no transportaban los ácidos grasos por el acil-CoA, pero las procariotas no. Los procariotas que usaban, mira, las procariotas usaban el ACP. Entonces veamos. El glicerol 3-fosfato va a sufrir justamente la acción de una aciltransferasa, ¿no? Que en este caso va a transmitir un ácido graso, pero ahora usando el ACP. Esa es la única diferencia, ¿no? ¿Te acuerdas que en caso de las eucariotas simplemente era CoA aquí y luego el CoA se iba? Ya, acá es lo mismo, solamente que vamos a añadirle, en este caso, ese grupo ácido graso activado con el ACP, ¿no? Bueno, activado entre comillas, ¿no? Recuerda que este ACP es un brazo que está conectado a una enzima más grande. Entonces, ¿qué significa esto? Que la bacteria todavía está conectada a una enzima más grande y está ocurriendo todo este proceso, ¿no? En el citosol. Y bueno, se forma el 1-acilglicerol 3-fosfato, aquí lo mismo, ¿no? Otra acción de una aciltransferasa, ¿no? Como recordando otra vez repitiendo bastantes veces, recuerda que para yo formar un ácido fosfatídico, ¿qué tengo que hacer? Juntar un glicerol 3-fosfato con dos ácidos grasos, ¿no? Entonces, esos ácidos grasos, ¿dónde está la diferencia entre una eucariota y una procariota? En la manera en que se transportan esos ácidos grasos. Los ácidos grasos en la eucariota se transportan por CoA y en las procariotas se transportan por este ACP que hemos visto aquí, ¿no? Entonces se libera el ACP y bueno, ahí tenemos que esto es en un caso de una bacteria. Es el mismo proceso, ¿ah? Simplemente hemos formado ácido fosfatídico otra vez. Ahora sí, una vez que tenemos el ácido fosfatídico, este ácido fosfatídico se va a encontrar con un CTP, un citosin trifosfato, ¿no? Algo así como el ATP, solamente que con citosina. Y se van a juntar. Justamente lo que estás viendo aquí, mira. El ácido fosfatídico con el CTP se van a juntar por acción de la CDP diacilglicerol sintasa. Recuerda, cuando nosotros nombramos una enzima, ¿no? Cuando se trata de una sintasa, no nombramos el sustrato, porque sería raro nombrar el sustrato. Si hay dos sustratos que sintetizan algo, ¿a cuál de los dos le pongo el nombre de la enzima? ¿No? Esa sería la pregunta. Entonces, nosotros cuando nombramos una sintasa, nombramos el producto. Entonces, ¿el producto cómo es? El producto se llama justamente CDP diacilglicerol. Sintasa porque se sintetiza, ¿no? Y en el proceso se libera, en este caso, un grupo pirofosfato, ¿no? Entonces, justamente ahí estamos viendo la formación de esta CDP diacilglicerol. Esta es la forma activa del diacilglicerol, ¿no? Que nos va a servir para lo que vamos a ver después de la formación de los fosfoacilglicéridos, ¿no? Ahora, ojo, este proceso de aquí ocurre tanto en células eucariotas como en procariotas. O sea, esto de aquí ya no estamos hablando de que ocurre solamente en procariotas, esto también va a ocurrir en una eucariota. ¿Dónde está la única diferencia? Lo sigue repitiendo aquí.
en los transportadores de ácidos grasos. La única diferencia, bueno, habrá más diferencias, ¿no? Pero la diferencia que se nos resalta más es que el transporte de ácidos grasos a nivel de una procariota ocurre por la ACP, ¿no? Y a nivel de una eucariota ocurre por una acil-CoA, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Bien, ahora tenemos este CDP diacilglicerol, ¿sí? Y este puede pasar por dos vías diferentes, ¿no? Vamos a ahora formar los fosfoacilglicerol. La primera vía, ¿no? En este caso que tendríamos sería uniéndolo con una serina, ¿no? Con un aminoácido de serina, ¿no? A través de la enzima fosfatidilserina sintasa, o podríamos unirlo a otro glicerol fosfato por acción de la fosfatidilglicerol 3-fosfato sintasa. Mira, sin necesidad de yo saber qué viene acá, solamente por el nombre de la enzima, yo puedo deducir cómo se va a llamar el producto, ¿sí o no? El producto se va a llamar fosfatidilserina, que era uno de los glicerofosfolípidos de la clasificación que vimos. Y el otro sería el fosfatidilglicerol 3-fosfato, ¿no? Entonces, en el proceso, ojo, mira, acá hay algo muy importante que está señalando, que se me olvida. En el proceso habíamos dicho, ¿no? Este CDP, que está pegado, porque aún está pegado, se va a ir. Justo, se va a eliminar esta citidina, se va a eliminar. ¿Cuál era la función entonces, no? Te preguntarás, pero entonces si se va a ir al final, ¿por qué? Porque llegó, ¿no? Entonces, fue para activar a la molécula. Activa la molécula. Entonces, una vez que activó la molécula, reacciona la molécula, se fue. ¿Sí? Entonces, ¿qué se van a formar? Se va a formar, en este caso, la fosfatidilserina, en caso de que se le junte la serina al glicerol, y esta de acá que se llama fosfatidilglicerol 3-fosfato, que aún no acaba. ¿Yo por qué he señalado la fosfatidilserina? Incluso le he colocado amarillo, porque en este caso, esto es uno de los fosfolípidos que conocemos dentro de la clasificación de los fosfolípidos, ¿no? Entonces, entonces nosotros también tendríamos otros procesos más, ¿no? La fosfatidilserina y la fosfatidilglicerol 3-fosfato pueden pasar por otros procesos. En caso de la fosfatidilserina, la podemos descarboxilar, ¿no? Por acción de una descarboxilasa y formar la fosfatidil etanolamina, ¿no? Cuando nos referimos a descarboxilar, nos referimos a este CO2 que estás viendo aquí, que es un grupo carboxilo, en este caso de manera ionizada, solamente que al momento de descarboxilar esto se va a perder. Sí, cuando se pierda, ¿qué me va a quedar? Mira, justamente lo que estás viendo aquí, ¿no? CH2, bueno, acá se conecta con un hidrógeno, CH2, y el grupo amino que estás viendo aquí, ¿no? La fosfatidil etanolamina, que fue uno de los glicerofosfolípidos que vimos al inicio también, ¿no? De la clasificación. Por otro lado, teníamos la fosfatidilglicerol 3-fosfato, que en este caso va a reaccionar con una fosfatasa, que le va a quitar un grupo fosfato. Y cuando le quite un grupo fosfato va a formarnos otro fosfoacilglicerol conocido, ¿no? No, fosfoacilglicerol, digo. En este caso, otro grupo, otro fosfolípido conocido, ¿no? Que es la fosfatidilglicerol, ¿no? Ahora, aquí no acaba el asunto. Acá estás observando que yo ya le conecté otro glicerol acá. Y yo podría, ¿no? Juntar otro igualito, o sea, otro fosfatidilglicerol, juntarlo con otro fosfatidilglicerol, y en el proceso, que se libere un glicerol de los dos, ¿sabe lo que voy a formar? Ahí está el nombre. Mira, cardiolipina sintasa. ¿Qué es lo que va a suceder? Se van a juntar las dos moléculas, ¿sí? Se van a juntar las dos moléculas y me van a formar algo que estamos viendo aquí, ¿sí? Este grupo que estás viendo aquí va a funcionar como el ancla, ¿no? Por acá va a ingresar el otro grupo y se va a eliminar su respectivo grupo glicerol, porque uno está de más. Recuerda que voy a combinar dos de estos. Hagamos de cuenta que ya el de aquí, elimino este y me quedo con el del otro, ya. Ahí se conectan. Se conectan y va a ser como un espejo, va a ser lo mismo. Sí, va a ser lo mismo, de un lado y del otro. Y a ese tipo de fosfolípido, ¿cómo le llamamos? La famosa cardiolipina, ¿no? Que se encontraba a nivel de las crestas mitocondriales para poder anclar en este caso, moléculas de los transportadores de electrones, ¿no? Que habíamos visto con bastantes colitas que tenía. Entonces ahí hemos sintetizado los fosfolípidos más conocidos que teníamos nosotros, ¿no? Entonces, ahora sí, hablemos entonces del metabolismo de los fosfoglicéridos o los fosfoacilgliceroles, que es básicamente lo que acabamos de hablar hace un rato, solamente que este es el esquema más amplio. Ahora no te vayas a asustar, yo veo un montón de líneas, ya fue. Es básicamente lo mismo que acabamos de ver, solamente que en lo que acabamos de ver, lo acabamos de ver más ampliado. ¿Qué teníamos? El glicerol 3-fosfato por acción, por suma de dos acil-CoA se transformaba a ácido fosfatídico, ¿no? Eso podía provenir de un diacilglicerol o en este caso, bueno, el ácido fosfatídico podía formarme un triacilglicerol o
también podía provenir de un diacilglicerol, ¿no? En este caso teníamos lo mismo, ¿no? Aquí, ¿qué hacíamos? Le quitábamos el grupo fosfato y le agregábamos el grupo acid, ¿no? De otra manera teníamos, justamente teníamos la formación a partir de dihidroxiacetona fosfato, que también nos podía formar el ácido fosfatídico, ¿no? Lo mismo. Entonces, ¿qué luego hacíamos? Bueno, ahí no se ve, pero, a ver, voy acá a retroceder. Aquí teníamos este CTP, ¿no? La citosina 3-fosfato, que se unía al ácido fosfatídico, lo vimos, ¿no? Y formaba el CDP diacilglicerol que está acá, ¿no? Ahora, este CDP diacilglicerol, te das cuenta que me puede formar la gran variedad de fosfolípidos que conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La fosfatidilcerina, el fosfatidilglicerol y la fosfatidilinositol, ¿no? Eso sucede, esta de aquí sucede cuando se combina ese diacilglicerol con un inositol. El funcionamiento es el mismo, básicamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Acá se combina con inositol. Esta fosfatidilcerina, ¿no? También por una descarboxilación la podíamos convertir en fosfatidiletonalamina, ¿no? Y en este caso, nosotros también podíamos transformarlo a cardiolipina, la otra sustancia, ¿no? La fosfatidilglicerol. Ahora, afuera tenemos dos sustancias nuevas, relativamente nuevas, que es la etanolamina, y la colina, ¿no? Que está acá abajo. Entonces son sustancias que también se encuentran desde afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo también podría, si yo también podría, unir directamente la etanolamina a la molécula de CDP-diacilglicerol, ¿no? En este caso. ¿Para qué? Para simplemente que todo sea más rápido. Eso creo que lo vamos a ver más adelante. Pero también podríamos hacerlo a través de la colina, ¿no? La colina va a transformarse y va a formar la famosa fosfatidilcolina, que creo yo es el fosfolípido que todos conocemos, ¿no? Con su grupo colina, su grupo nitrógeno, ¿no? Su grupo fosfato. Ahí está. Entonces nosotros nos vamos a centrar justamente en qué? Nos vamos a centrar en esta parte de acá, ¿sí? Nos vamos a centrar en esta parte de acá, la parte de la colina. Ahora sí, veamos la síntesis de fosfatidilcolina en mamíferos. Estás viendo que nos vamos a ubicar en la última parte, estábamos en el mapa anterior, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a sacar aquí. La colina, esa es la estructura de la colina, ¿no? Es en este caso un grupo que es un nitrógeno que tiene 4 enlaces alrededor suyo, por eso está cargado de manera positiva. Y la primera acción va a ser una fosforilación por la acción de una enzima llamada colina quinasa, ¿no? Justamente la colina quinasa va a añadirle un grupo fosfato y me va a formar esto, la fosfocolina. Esa fosfocolina va, en este caso, a interactuar con el CTP. ¿Ya te acuerdas del CTP? La citosina trifosfato, ¿no? Por acción de una, justamente, colina fosfato citidiltransferasa, ¿no? Lo que va a hacer es agregarle el grupo, en este caso, CDP, ¿no? Ahora esto aquí se va a llamar ¿cómo? Se va a llamar CDP colina, ¿sí? Esa CDP colina, ¿qué va a hacer? Va a unirse, ¿sí? ¿Va a unirse a quién? ¿A quién se va a unir? Recuerda. Aquí, ¿a quién se une? Se une al diacilglicerol. Y en el proceso se libera esta CDP, ¿no? ¿Estás viendo? Se junta con el diacilglicerol y formamos, bueno, en el proceso se libera su CMP, su citosina monofosfato, y estaríamos formando lo que vendría a ser, ¿qué? En este caso, nuestra fosfatidilcolina conocida, ¿no? La enzima E3 que está aquí se llama, en este caso, colina diacilglicerol fosfocolina transferasa, o sea que ¿va a transferir qué? Va a transferir este grupo de acá al diacilglicerol, ¿no? Va a unirlo y después de unirlo, bueno, va a formar. ¿A dónde lo va a unir? Acá, pues al grupo OH, ¿no? Recuerda, lo une al grupo OH. Aquí lo une y ahí se queda. Sí, entonces ahí tenemos, ¿no? Hemos formado la fosfatodilcolina. Bien, ahora, esto, como estás viendo, es la vía externa, entonces ya hemos formado fosfatidilcolina, ya hemos formado fosfatidilcerina, ya hemos formado, perdón, fosfatidiletoanolamina, ya hemos formado incluso cardiolipina. Entonces la pregunta sería, nosotros hemos visto que hay algunas vías que se pueden interconectar. Entonces, eh, hay un órgano en nuestro cuerpo que justamente realiza esta interconexión entre las vías, que es el hígado. Entonces, justamente es lo que estamos viendo ahorita. Es la ruta, en este caso, hacia la fosfatidilcolina y la fosfatidiletoanolamina, ¿no? Todo este proceso, ¿dónde ocurre? Ocurre en el hígado y es lo que estás viendo aquí, este mapa que estamos viendo aquí. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a la fosfatidilcerina, tenemos a la fosfatidiletoanolamina y tenemos a la fosfatidilcolina. Entonces vamos a ver cómo es que estas tres pueden interactuar entre sí para poder transformarse, ¿no? Primero, empecemos desde la fosfatidilcerina, ¿no? Aquí estás observando su grupo serina, ¿no? Y si yo quisiera transformar de fosfatidilcerina a fosfatidiletoanolamina, ¿qué tendría que hacer? Tendría que descarboxilar, ¿no? Justamente lo que habíamos visto, ¿no? Se libera una molécula de CO2 y este caso se le agrega un protón de hidrógeno y se transforma en la fosfatidiletoanolamina. Otra manera
es esta de acá, que es la serina transferasa, que básicamente consiste en intercambiar directamente. O sea, yo saco todo este grupo serina y le meto un grupo etanolamina directamente. En eso consiste esta segunda manera. Las dos maneras igual me van a dar la fosfatidil etanolamina. Y bueno, yo tengo una manera más que habíamos visto, creo, en algunos gráficos, no me detallé en explicar esa parte, pero ahora la voy a explicar, que justamente es la transformación de la fosfatidiletoanolamina a fosfatidilcolina. No estamos transformando estas dos. Entonces, en el proceso, ¿quién va a actuar? Una metiltransferasa. Una metiltransferasa. Si tú eres observador con la estructura química de la fosfatidiletoanolamina y la fosfatidilcolina, te das cuenta que son muy parecidas. ¿Sí? Son parecidas. Lo único diferente está acá justamente a nivel del nitrógeno. ¿Te acuerdas que te había dicho que la fosfatidilcolina es un nitrógeno con cuatro enlaces, por eso estaba cargado positivo? Bien, este de aquí también tiene cuatro enlaces, solamente que sus cuatro enlaces son con tres hidrógenos, ¿no? Es un grupo amino cargado. Este de aquí es un grupo relacionado con el grupo amonio, por ejemplo, ¿no? Que también tiene cuatro enlaces. Bueno, los dos también están relacionados al grupo amonio. Más allá del detalle químico, hay que relacionar con la cantidad de hidrógenos, ¿no? Aquí está hidrógeno, 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 y aquí está metil, metil, metil. Entonces, esto tiene que metilarse tres veces, ¿no? Entonces, justamente por eso va a actuar una metiltransferasa. Y esa metiltransferasa va a actuar en compañía de esta sustancia que estás viendo aquí, que es la Adomet, ¿no? ¿Y el Adomet qué es? Bueno, es la S-adenosilmetionina, que es esta estructura que estás viendo aquí. Como puedes observar en su estructura, tiene un grupo, en este caso metílico, que está en la parte de arriba y ha cargado al grupo azufre, acá más dos. El azufre, la mayoría de veces, así como en el nitrógeno, en caso del nitrógeno tiene tres enlaces, en caso del azufre tiene dos, solamente que aquí este enlace es un enlace inestable, justamente por eso es que este de aquí tiende a donar su grupo metil. Entonces se transforma en esta forma de aquí que es después de haber realizado este proceso, ¿no? Después de haber metilado a la fosfatidiletoanolamina. Y en ese proceso ha formado la fosfatidilcolina, ¿no? Esto recuerda, sucede tres veces, ¿no? Este es el inicio y este es el final de la ADOMET, que se llama adenosilmetionina. Y como te digo, es una manera de interconectar las vías, ¿sí? De interconectar las vías de la síntesis de fosfolípidos, ¿no? O fosfoacilglicéridos o fosfoacilgliceroles, creo. Bien, entonces, ya para terminar como parte final, ¿no? Como he mencionado, voy a conversar, hablar en este caso acerca de la formación de triacilgliceroles y la formación de fosfoacilgliceroles. Ahora, también puedo hablar brevemente, porque la PPT me lo permite, de la destrucción, ¿no? De la síntesis, perdón, de la degradación de estas sustancias, ¿no? Entonces vamos a hablar de la degradación de los glicerofosfolípidos, ¿no? Glicerofosfolípidos son esos, los fosfolípidos que conocemos nosotros, ¿no? Solamente que tienen su grupo glicerol. Bien, vamos a ver, esta es la estructura de un glicerofosfolípido, ¿no? Ahí está su grupo, en este caso su glicerol, con dos ácidos grasos y su grupo fosfato, que a su vez está unido a un grupo R+, ¿no? Su grupo colina, su grupo etanolamina, su grupo serina, el famoso grupo X que yo a veces le coloco, ¿no? Para colocar de que aquí puede haber un grupo diferente, ¿no? Entonces vamos a tener en este caso la acción de tres fosfolipasas, que van a actuar a nivel de la A1, A2 y C2, C y C y D, ¿no? La A1 lo que va a hacer es romper un enlace éster entre el glicerol y este, en este caso, y este ácido graso, ¿no? En la posición 1. Entonces, ¿qué es lo que va a dejarnos? Nos va a dejar una sustancia, si solamente cortáramos aquí, una sustancia que se llamaría 1-lisofosfolípido. ¿Por qué liso? Bueno, porque es el resultado de una lisis, ¿no? Es el resultado de la lisis de este enlace éster que ves aquí. El otro, la A2, me generaría un 2 lisofosfolípidos, porque justamente el corte está sucediendo a nivel del carbono 2. Recuerda que el corte, el número de carbono se cuenta a partir de la molécula de glicerol, ¿no? Uno, 2 y 3. Ahora, ¿qué sucedería si yo cortase acá? Si yo cortase aquí el grupo fosfato, simplemente me quedaría un diacilglicerol, ¿no? Me quedaría mi glicerol con dos ácidos grasos, ahí está. Me dejaría un diacilglicerol. Y si yo cortara la otra región, o sea, el enlace entre el grupo fosfato y ese grupo X, ese etanolamina, ese en este caso, ese grupo colina, esos otros grupos que habíamos mencionado, ¿qué dejaríamos? Pues dejaríamos un grupo fosfato, un glicerol y dos ácidos grasos. Y sí o no, que eso es la famosa estructura del ácido fosfotílico. Entonces, estas fosfolipasas van a interactuar a nivel de esos enlaces de ahí generándome estas sustancias. ¿Por qué tipo de proceso? ¿Por qué tipo de mecanismo de reacción? Por un proceso de hidrólisis. O sea, le vamos a agregar agua y vamos a romper los enlaces, ¿no? Recordando siempre que este es un enlace éster, ¿no? Y este es un enlace fosfodiéster. Entonces, ¿qué sucede si yo combino éster más agua? Pues que libero su respectivo ácido carboxílico con su respectivo grupo hidroxilo, ¿no? Eso es básico de química orgánica, ¿no? Entonces, estaría rompiendo toda la molécula, ¿no? Y bueno,
Lo que correspondería hablar en la siguiente grabación, que espero no me demore tanto en hacer la diapositiva, va a ser en este caso la biosíntesis de esfingolípidos, ¿sí? Pero eso ya será situación para otra oportunidad, porque en este momento ya acabó.